Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Diego León y hoy día les voy a contar cómo crear un proyecto de personaje chévere para tu portafolio. Les voy a mostrar el proceso que seguí para crear a Mortimed, todos los bocetos, toda la exploración, las referencias, todo el mundo que creé alrededor de él y cómo lo agregué a mi portafolio. Así que si estás en busca de eso, este video te va a gustar un montón. Bueno, primero les quiero decir de que un portafolio es importante para tu carrera de ilustrador, si eres concept artist, si quieres trabajar en la industria de videojuegos o de animación, es importante que tengas un portafolio. Muchas de las formas para postular a diferentes empresas o proyectos es agarras un portafolio, lo mandas en un email, ellos lo ven y más o menos de acuerdo a lo que tú haces, ellos pueden decir, él puede trabajar para creación de personajes o para sets o para props o para lo que necesiten. Si tú quieres trabajar en la industria, es bueno que armes un portafolio orientado a esa industria. En mi caso, yo trabajo en animación, trabajo en videojuegos ya muchos años, entonces mi portafolio siempre está orientado a eso, animación, videojuegos. Les voy a mostrar rápidamente cómo fue mi portafolio que hice en el 2022, que actualmente es el mismo que tengo. Pero bueno, este es básicamente. Muestras tu información y acá es donde yo creé este proyecto que es el de los chefs de Rodicia. Y trabajé en este personaje. Esta parte de mi portafolio estaba orientado en personajes y era en Mortimed, que era este chef maligno. Hice toda una exploración, que ahora les voy a contar bien qué consiste. Luego hice la carrera de piratas. En la carrera de piratas estaba más orientado a videojuegos. También creé diferentes personajes, hice los personajes. De hecho, hablé un poco más de este proyecto en el video del barco pirata. Se los voy a dejar ahí para que lo vean, que es toda la exploración de este barco. Los props, y hice un tercer proyecto que era el de Sailor Moon, que era una especie de reinvención de Sailor Moon, como una versión más futurista, donde tenía a Serena en diferentes versiones, como más urbana, el traje era más futurista, se veía mucho más chévere, los otros personajes, también el cuarto, que era como más futurista, la ciudad, que de hecho la hice basándome en una foto de Google Maps. Ya, en algún video les explicaré cómo hacer esto, que es súper chévere también. Y luego algunos sketches de otros proyectos que hice, exploraciones. Entonces, si se dan cuenta, trato de tener muchas cosas muy variadas en el portafolio y siempre orientado a elementos bien coloridos, buenas líneas, buen sketch. Y ahí estaba, ¿no? Mi dato y todo lo importante. Y la web, que en mi caso yo muevo mucho mi web, entonces con la web es donde puedo mandar mi portafolio, otros proyectos que he trabajado y qué sé yo. En este portafolio les voy a contar cómo es que desarrollé este primer proyecto, que es el de Mortimed, el del chef maligno. Entonces, primero que todo, lo importante es el proyecto en sí. Este proyecto era basado en crear a un villano. Entonces, la tarea en la escuela donde estudié, que era Idea Academy, muy chévere, era crear un villano. Lo chévere de crear un villano es que normalmente cuando tú creas un personaje siempre piensas en el héroe primero, en el mundo, en el héroe, pero no tanto en el villano. En este caso, al pensar en el villano, tenías que pensar quién era el héroe o qué es lo que quería este villano, y es un ejercicio muy interesante para desarrollar. Entonces yo tenía a Mortimed, si quería que se llame mi chef, yo quería que sea un chef maligno. En un mundo donde los chefs usan magia para cocinar, que me parecía algo bien interesante, y este personaje consumiría a otros para absorberle sus poderes y hacer los platos más deliciosos del reino y envenenar a otros bichos y qué sé yo. Pero la cosa es que esa era la idea de mi personaje. Entonces yo quería armar como una especie de mapa conceptual donde tenga qué ideas principales son importantes en mi personaje. Y esto es muy importante cuando desarrollas un personaje. No es que simplemente lo dibujas y ya, sino es que tienes que tener diferentes ideas o puntos que puedan validar y complementar el personaje que estás desarrollando. Entonces, en mi caso yo tenía esto, que el personaje es orgulloso, él es como el elegido, él se siente el elegido, debe tener una mirada malévola, con una verruga en la cara, es lo que yo quería ponerle, que sea muy ostentoso, que tenga oro y cosas de mago. Entonces eso también ayuda a que tú sientas que el personaje tiene poder, que sea verde, morado y colores dorados. Esto era más o menos, ahora les voy a explicar cuando hice las propuestas de color, por qué elegí estos colores. Indumentaria de chef, o sea, un traje de chef, pero también debería ser mezclado con indumentaria de mago, entonces era mezclar uno y el otro, ¿no? Obsesionado con el poder, él sería mentiroso, debería tener dedos delgados, o que tú por lo menos sientas de que él es mentiroso, él es malévolo. Sonrisa de villano, dientes medios amarillos, un mostacho, un bigote, ¿por qué no? Él debería tener libros mágicos,
cráneos, todo este tipo de cosas. Big Shape, yo quería que él tenga una forma bien grande, bien particular, que tú sientas que él es imponente con las formas. Y bueno, algunos detalles más. Todo esto de acá es importante, entonces yo también armé un cuadro de referencias. Esas eran mis referencias. Me gustaba mucho el Rasputín, que es este ser súper conocido. También estaba, bueno, el Rasputín, la versión de Hellboy, que es el enemigo. Y también usa magia, magia oscura. Me gusta mucho el chef que sale en La Sirenita, porque es súper cruel, pero también es gracioso. Entonces, siempre me han gustado estos personajes como graciosos y a la vez agresivos y con bastante poder. Se sienten chéveres de trabajar. Y algunas referencias de sapos que también tienen caras así como malignas. Con esto de acá es que nosotros empezamos a trabajar. En mi caso, tuvimos que hacer muchas versiones de exploración de bocetos. ¿Por qué? Porque todas estas ideas tú las tienes que ir botando hasta empezar a encontrar las mejores cositas o los mejores detalles de uno y otro para empezar a compilarlos y tener algo chévere. En mi caso fueron estos de acá. Bueno, primero que todo era ir con las exploraciones. Yo ya tenía más o menos la idea básica, que es todas esas palabras y ideas que les comenté. Y ahora había que empezar a bocetear al personaje. Ahora, siempre que empiezas, en mi caso yo decía ya, yo quiero que sean formas grandes. Entonces pensaba en formas grandes para el personaje. De repente una esfera, de repente un cuadrado. Entonces yo decía, tengo esto de acá, vamos a ponerle una cara de sapo, algunos brazos por ahí que puedan servir. A ver, vamos a ver si boceteamos algo rápido. Bueno, como pueden ver, acá ya hice un boceto rápido de este personaje, usando más o menos las ideas que ya tenía. De hecho, como yo ya desarrollé a Mortimer, más o menos ya sé las formas que me gustaron de él, ya sé qué cosas agregar. Entonces, ha salido un boceto interesante, está chévere. Tiene los elementos de mago, como las sombreras, las formas así como en punta, que también ayudan a generar esta idea de que es un villano. Además de esto, bueno, yo tuve que trabajar varios bocetos. Este es uno de ellos, les voy a mostrar los otros que hice. Estas de acá fueron las primeras exploraciones que hice del personaje. Como pueden ver, estaba trabajando con el tema de las formas, con diferentes poses, diferentes trajes de hechicero, un poco como si fuera un turbante. Acá es como si fuera más un mago, con una capa un poco más grande, imponente. Miren, este de acá tiene más o menos una de las cosas que por ahí salieron hasta el final. La cara grande, el tema de los ojos con estas cejas grandes. El ojo con la raya de costado me gustaba un montón porque es algo que teníamos en la referencia del sapo y podría funcionar súper chévere, además que le da una mirada un poco más maligna, ¿no? Teníamos un poco más con un gorro como de brujo, igual con elementos de chef, qué sé yo. Teníamos estos de acá, que también eran más exploraciones. Pensaba, ¿qué tal si Mortimer es un sapo pequeño? Me gustaba este tipo de pelito, tipo chef francés o algo así. Los dientes, y ahí fue donde empecé a descubrir, ¿qué tal si le pongo algo de lenguaje en los dientes? Que los dientes sean importantes, de repente rectos, de repente como en punta. Seguía jugando con las formas, si se dan cuenta acá tenía como un hechicero que tenía un báculo, pero el báculo también era un cucharón gigante de algo. Jugaba con que este elemento del sombrero tenga también un poco de cosa de chef y un poco de cosa de mago y también un poco de cosa de salero, como un salero, una sal, una pimienta, una cosa así. También esto, me gustaba la forma de los sombreros, cómo podría variar en el personaje. El tema de las manos con algo de comida. Esto de las formas gigantes también me parecía chévere. El tener un personaje grande como Kingpin en Spider-Man y que tenga de repente un símbolo de su casa, de chef o algo así, tipo Harry Potter, o que tenga más de estos elementos, sea más chiquito. Este de acá estaba chévere, las formas, pero no se veía tan maligno, se veía un chef, como un minion, ¿no? Un sirviente o algo así. Hice estos de acá, si se dan cuenta ya empezaba a mezclar más elementos de cocina con el personaje, que también estaban buenos. Este me gustó un montón cuando hice esta primera versión porque parecía una corona. Entonces, cuando tienes una corona, tú sientes, ese personaje es un rey, ¿no? Es alguien poderoso.
y a la vez también tenía esta cosa encima que también te podía remitir a un sombrero de chef. Estaba bueno, le agregué un cristal y este cristal ya te da la idea que es un mago, entonces siempre los magos tienen cristales, tienen cosas. Empecé a encontrar un poco más el traje de chef, mezclándolo con los mismos elementos. Acá también, este me gustó un montón porque ya era un sombrero con un tomate encima o una fruta, entonces ya podíamos agregar estos elementos de verduras en la ropa del personaje y con la magia podía controlar croissants, este tipo de cosas, no los prepara, qué sé yo. Acá algo que estaba chévere y me gustó fue esta marca en el ojo, que luego me gustó bastante cómo quedó acá y la quise usar para el final. Si se dan cuenta, los diferentes trajes también importan, porque los trajes marcan una silueta importante en los personajes. Tú dices, ah, mira, la silueta es esta chévere, el sombrero. Acá más o menos ya estamos encontrando la cara, teníamos un mostacho interesante, le agregamos un pequeño bigote, una barbita. Y lo de las piernas todavía siguen siendo un poco normales. Entonces este tipo de piernas me parecían más chéveres, más interesantes, que sean pequeñitas, cosas que contrastamos un cuerpo grande con unas piernas pequeñas. Y acá un personaje, bueno, en acción, cocinando. Hice estos de acá y en este de acá fue donde empecé a encontrar ya lo que más o menos quería en mi personaje. Que en vez de armas o cosas de cocina tenga saleros, pimientas. Esto también estaba súper chévere, me gustó mucho esta capa. Porque era una mezcla entre lo mago, teníamos los chefs, teníamos acá lo mago nuevamente, teníamos los chefs nuevamente. La cara del personaje estaba buena y que tenga estos elementos como marcas o tatuajes en la cara también estaba chévere. Podría funcionar súper bacán. Pero finalmente me empezó a gustar más esta onda de personaje. Probé usando Liquify con diferentes tamaños y proporciones de cabeza para ver si una más chiquita funciona, un cuerpo más grande o una cabeza más grande, una cabeza mucho más grande. Y más o menos por ahí empecé a descubrirlo. Hice una nueva versión. En esta nueva versión agregué esta forma de las cejas que me gustaba de los búhos. Los búhos tienen esta forma de cejas. Y los sapos también. Entonces dije, pucha, está chévere porque además le marca un triángulo acá arriba en los ojos, una mirada maligna. Ya tenemos las marcas de la cara, más o menos la proporción. Entonces comencé a dibujar el personaje en poses para ver cómo es que su cuerpo funciona en poses de batalla, de comida, qué sé yo, cocinando. Ya con esto iba encontrando como, ah, mira, el carácter que este personaje va a tener, ¿no? La forma en cómo él va a ser. Y eso me pareció chévere porque ya estaba encontrando mi personaje. Ya había encontrado las formas, ya sabía cómo iba a ser el cuerpo, cómo iba a ser la cara. Ya me gustaba mucho cómo estaba quedando por acá la exploración. Entonces ya estábamos más cerca. Además de eso dije ya, ¿qué tal si comienzo a explorar a otros personajes? Para no quedarme solamente en el sapo. Entonces comencé a explorar a otros personajes. ¿Qué tal si tenemos también humanos, también otros animales? También tenemos robots que también son magos y también cocinan y tienen otras facciones, qué sé yo. Y esto ayuda un montón porque también te ayuda a crear un mundo alrededor de este villano. No solamente existe él, sino existen otros como él. En Star Wars tenemos a los Jedi y también tenemos a los Sith, que todos son básicamente lo mismo, pero con otras ideologías, otras facciones, y eso es chévere porque puedes trabajar específicamente en un grupo de personajes y es mucho más bacán. Cuando les das una unidad a ellos, le das un mismo símbolo. Entonces, comencé a trabajar en otras criaturas, como este de acá, por ejemplo. ¿Qué animal será? No tengo idea, pero trataba de tener los mismos elementos. Unos abuelitos, como preparando pan, cosechando, que eso estaba bueno. También tener las gemas, tener más o menos la misma indumentaria para ellos. Como este de acá, preparando muffins. Imagínense un chef poderoso, panadero, que también pueda crear pan con su comida. El Pizzabot, me gustó un montón este personaje porque dije, ¿qué tal si en este mundo existen robots también que cocinan? Y comencé a darle un poco más de características a este personaje. Tenía este chanchito, también súper chévere por la forma que puede tener el personaje. Esta ave también, entonces en la forma en cómo funciona su indumentaria también podía darte indicios de qué tipo de habilidades podría tener. Como ocurre, por ejemplo, en Naruto, que tienes diferentes ninjas y cada uno tiene un bagaje de habilidades diferentes, y eso es súper chévere ver en ese tipo de proyectos en los cuales tienes una magia, tienes algo específico. Tuve que trabajar también en cómo iba a ser, bueno, la cara o el personaje de pequeño, porque teníamos que escribir de cierta forma una biografía de este villano, cómo es que se convierte en villano. Comencé a trabajar en eso también y algunas exploraciones de caras y todo esto de acá.
El mago más o menos ya estaba llegando a este final. Me gustaba mucho esta cara así como aplanada, pero que tenga estas púas súper marcadas, y el personaje podía levitar y qué sé yo, y teníamos ya estos dientes así en punta. Teníamos los bigotes, teníamos los ojos con las rayas, teníamos la marca en el ojo, la marca negra. Entonces ya estábamos descubriendo el personaje hasta que finalmente lo encontramos. Bueno, finalmente encontré a mi personaje y este era Mortimet, el chef, uno de los chefs más poderosos de este reino, que se llama Rodicia. Y tenía el salero, tenía la pimienta, tenía la ropa de chef mezclado con mago porque tenía la gema acá. Tenía los bigotes, le quité la barbita, me parecía más chévere que funcione así para tener elementos cargados acá. O sea, toda esa parte está llena de elementos, si se dan cuenta, la verruga, los ojos, la nariz, los bigotes, y acá abajo está vacío. Entonces tenemos un buen descanso visual ahí, no lo llenamos de cosas. El personaje tiene muchas áreas más cargadas, como por ejemplo la cara, pero si se dan cuenta tenemos descanso visual acá arriba, o sea, está vacío, y acá abajo y también está vacío. Eso es bueno, porque tienes un balance en el personaje. También teníamos acá esta pañoleta, que también era bonito y le podía dar un color interesante. Las sombreras de mago las resolví haciéndole un cuello grande, como si fuera un traje de mago, y a la vez chef. Teníamos ese tipo de caídas en la ropa, que también es como una especie de cosa de mago, de tener estas cosas caídas, ropa colgando, pero a la vez era parte de la indumentaria de chef. La correa, básica en este caso de un chef, y en vez de tener pistolas o armas, él tendría sal, pimienta, salero, pimientas o condimentos, qué sé yo. Las piernas las resolví como algo pequeño, un elemento pequeño también en el personaje. No quería que sean piernas tan grandes para resaltar todo lo demás, y eso estaba súper chévere. Y luego pasé a las pruebas de color. Cada una de estas pruebas tiene un porqué y se les voy a explicar ahorita. La primera prueba, que fue, de hecho, hice este análisis de color. Yo quería que tenga estos colores verdes, dorados, morados, porque son colores que te remiten a una bruja, son colores que te remiten a un zombie y al veneno y ese tipo de elementos que uno puede como categorizar como malignos o malos. Entonces dije, eso está súper chévere. Además que quedaba súper chévere el tener los ojos rojos con amarillo, jalaba bastante la vista. Y los colores funcionaban súper bien. Yo lo vi y dije, este es. Pero igual teníamos que hacer otras pruebas, así que hice otras pruebas. Hice esta segunda prueba de color, que eran, bueno, colores un poco más desaturados. No son tan saturados como la anterior. Y quería tener colores plateados, morados igual, porque lo morado me representa a mí como realeza, una cosa así. Y los plateados también como algo ostentoso. El personaje debería verse que es poderoso, que tiene plata en este caso, en la ropa también, ¿no? Cosas brillantes. Podrían ser anillos, pero él no debería llevar anillos porque es un chef. Entonces podría tener esos elementos de plata en otra parte de su indumentaria. Y los colores marrones porque me remitían a estos sapos, que son marrones, y a algunos monstruos o criaturas que nosotros ya conocemos. Entonces podríamos relacionarlo a monstruo o algo así por esos colores. Y en esa tercera variante de color era más o menos los primeros colores, solo que una versión un poco más fría. Porque si teníamos este verde más amarillo al inicio, podríamos tener un verde más frío, que también podría representar como que este personaje es malo, es maligno, no es nada cálido. Entonces, llevando todo a los fríos también podría funcionar. El dorado termina siendo algo más como cobrizo, que también funcionaba bien con el personaje. Si lo vemos, o sea, tú podrías decir, esto se ve chévere, está bueno, como una variante o como un skin. Entonces, esta fue la tercera propuesta. Finalmente tuve que agregar también un turnaround del personaje, vistas de diferentes lados para entender cómo es que funciona y todo esto, que es súper básico cuando creas personajes. Y bueno, ahí están mis pruebas de color. Ahora, ¿cómo es que yo lo armé para mi portafolio? Yo lo armé ya viendo toda esa exploración, por qué de los colores, por qué todas esas ideas, hay que armarlo en el portafolio. Entonces yo lo armé de esta forma. De hecho, yo hice una presentación y la cual se las voy a mostrar ahorita para que vean cómo es que ya todas estas ideas que tenía las junté en esta presentación y cómo es que puedes mostrar tu trabajo. Porque a veces no solamente es dibujarlo, lo tienes y listo, sino tienes que armar todo un proyecto y algo más bonito con eso. Yo hice esta presentación, si se dan cuenta, hice algo de gráficas, hice este símbolo de los chefs, que ahora les voy a explicar cómo es que funciona, pero así es como yo lo presenté. Ese era Mortimet, mi personaje, cuento un poco de la historia, que también es bueno. De hecho, hice una versión renderizada del personaje, que ahora les voy a mostrar el PC para que lo vean. Cuento un poco de su historia,
Este es nuestro personaje, usando ya los colores, algo de información de él. Una exploración de los otros chefs que existían en el reino. Y también inventé esto que estaba bueno, que los chefs podrían tener diferentes emblemas. El emblema del tenedor, que es como para chefs más violentos, más agresivos. El emblema de la cuchara, que era más redondo, para chefs que tienen otro tipo de habilidades, como de repente comidas con más sabor, ese tipo de cosas. Y el emblema del cuchillo, con los que podrían de repente ser más hábiles cortando cosas, preparando cortes, cortando en el aire, qué sé yo. Estaba buena la idea y dije, ¿por qué no agregarlo? Entonces, podrían los chefs tener diferentes emblemas que podrían usar en su inventario. Mostré parte de la exploración del personaje que ya hemos visto, todo esto de acá, súper chévere, explicando los procesos, cómo llegamos a la versión final, las vistas, las pruebas de color. No es necesario explicar todo, no es necesario cuando haces un portafolio. Algunas expresiones extra en el personaje, que está bueno tenerlos, algunas muestras de cómo funciona en acción el personaje. Si se dan cuenta, también está súper chévere y le suma bastante a la idea del personaje. También quise crear esta idea de props, qué props podrían tener los chefs. Me gustaba esta onda de Kung Fu Panda que tenían armas que se llamaban el cuchillo del destino o la espada mágica de las 1000 almas, cosas así, pero llevado a cocina. Entonces yo tenía el Mythic Spoon of Strength, que teníamos la cuchara mítica de la fuerza, o la espátula real, ese tipo de cosas, nombres súper tontos, pero graciosos y funcionales para este proyecto. Finalmente hice una versión renderizada del personaje, que quedó súper chévere, y esa fue la presentación que yo hice. Ya, este es el PSD que hice, el archivo que hice de Mortimed, cómo es que hice el render. Yo ya tenía mi personaje en 2D, ya lo había creado, ahora había que hacer una versión en 3D. Entonces, haces una pose dramática, como un splash art de estos de juegos que tiene bastantes brillos y bastantes cosas. Quise tener una vista desde abajo del personaje para verlo más imponente. Entonces me gustaban mucho las expresiones que mi personaje tenía. Entonces agarré una de ellas, la copié y la pegué. Literal, la copié y la pegué. Le dibujé encima, hice el cuerpo, más o menos, el boceto, como debería ser. Y luego los procesos que más o menos ya conocemos. Tenía mi personaje, le comencé a agregar los colores usando lazo. Y acá se dan cuenta como todos los colores base los iba agregando. Con esto yo iba viendo también que también iba quedando el personaje. Igual acá tenía el line art, la línea. Si se dan cuenta que está, la línea. Ahora ya con esto yo tenía mi personaje color base, estaba funcionando súper chévere. Combino los colores, como siempre. Y hago lo mismo de luces y sombras. Sacarle una copia, tener una versión más fría. Y todo esto de acá. Si quieres ver cómo hago las luces y sombras más detallado, te voy a dejar el video de luces y sombras para que veas cómo lo hago. Lo hice exactamente igual. Agregué una capa más de luces, que es más o menos para detallar un poquito más esta parte, que estaba interesante de la cara. Y en otra capa comencé ya a renderizar. Cada vez que yo voy renderizando encima y voy pintando encima de la línea que yo ya tenía. Las líneas que tenía poco a poco van desapareciendo cuando yo voy pintando encima. Entonces yo siempre le tengo la opacidad baja a las líneas, las mantengo para siempre estar viendo dónde debería pintar, pero voy pintando encima y las voy desapareciendo poco a poco. Siempre que me han preguntado cómo hago con el line art, eso es lo que voy haciendo, lo voy desapareciendo mientras más voy pintando. Luego agregué un backlight, que estaba interesante tener una luz atrás. Había hecho un fondo bien rápido, que era este de acá, un fondo oscuro para que mi personaje resalte. Y si se dan cuenta ya está quedando súper bien. Luego acá teníamos esta versión que ya estaba mucho más avanzada. Si se dan cuenta quise agregar elementos de cocina como algunas mesas, algunas ollas, algunos jarrones. Como esos elementos no son prioridad en la ilustración, los hice súper rápido. Los hice con lazo, seleccioné áreas y esto es. O sea, nada más. Color más oscuro y listo, desenfocado y nada más. Yo me quedaba con todo esto que era lo principal. Luego comencé a renderizar mucho más el personaje. Tenía... Vamos a ver. Si se dan cuenta, al personaje lo combiné. Y yo ya les conté cómo para mí es importante estar siempre combinando estas cosas, sacando versiones, qué sé yo. Todo este personaje ya lo hice una sola capa, así que ya si quería pintar encima algo, solo agarraba acá encima y acá encima le iba pintando y iba arreglando cosas si es que quería. Con esto le agregué algunos detalles extra, como por ejemplo estos brillitos en los dientes, en los ojos,
que ya hacen que se vea mucho mejor. También por acá el pescadito le puse los detallitos. Tenía esta otra capa que es todo el backlight que recibe el personaje atrás. Si se dan cuenta, le suma bastante tener una luz, un contraluz que separe el personaje del fondo, eso está bueno. Y también quise oscurecer un poco algunas áreas para que no llamen tanto la atención, sino nos centremos en el personaje. Como el color morado y oscuro de las botas y el pantalón contrasta mucho con el blanco del resto del personaje, ayuda muchísimo para ese tipo de tomas. Porque si se dan cuenta, lo primero que vemos acá en la imagen es lo blanco. El personaje, la ropa del personaje, y nosotros tenemos esto como bien centrado. Es lo que les comentaba de la cantidad de detalle que tenemos en la cara. En la cara tenemos detalle acá, pero tenemos descanso visual acá y tenemos descanso visual en la boca, en la parte de abajo. Entonces hace que nos centremos bien en la parte de la cara. Nosotros tenemos acá descanso visual y acá descanso visual, nos podemos centrar tranquilamente en esto. Y no se siente saturado, no se siente lleno de detalle, no se siente lleno de muchas cosas. Y eso está bueno. Además de que el color ayuda un montón también. Tenía acá algunos jarrones que también los desenfoqué y listo, no necesitaba más. Y agregué algunos efectos en la comida. O sea, hice esta calavera, le puse un efecto así como dibujado y luego le puse luz intensa, como uno de los modificadores. A los rábanos que estaban volando también me parece interesante tener esos elementos de magia, como que se está controlando algunas luces fuertes, y se dan cuenta cómo las luces ayudan un montón a generar más imponencia en el personaje, porque tenemos básicamente luces a los lados y al personaje centrado al medio. Entonces tenemos luces por acá, tenemos luces por acá y nuestro personaje está acá al medio. Eso está súper bueno. Y finalmente agregué algunos modificadores de brillo, contraste, equilibrio, color para centrarlo un poquito mejor, hacer mejores los contrastes, y ya tenía la versión final. Como truco, este es un trucazo que hago también, es esto, es sacarle una copia a todo, lo combino, con control E lo combino, y luego voy a esto, voy a filtro, otro, paso alto. Este paso alto crea esta cosa que yo no sé qué es en verdad, pero cuando nosotros le ponemos luz suave a esto, lo convierte en una especie de capa que vuelve la ilustración un poco más sharp, un poco más nítida. Obviamente, cuando tú quieres imprimir esto, se ve mucho mejor cuando quieres imprimir. Cuando quieres presentar algún concept también, porque lo hace los detalles los puede como potenciar un poquito más. Pero no me gusta ponerlo al 100%, siempre se lo pongo bajito. Acá está en el 40, que no es tanto la verdad, pero te da un ligero pop-up en los contrastes en general. Si se dan cuenta, acá no tiene, acá tiene, acá no tiene, acá tiene, acá no tiene, acá tiene. Si le ponen demasiado, puede romper un poquito el dibujo o la ilustración en general, pero con lo necesario puede quedar súper chévere. Bueno, en conclusión, amigos, les podría decir de que lo importante de esto es poder explorar y también llegar a un límite. Ustedes tienen que saber hasta qué punto ya pueden estar satisfechos con el personaje que están haciendo, que cumpla con las expectativas que quieren en base a las ideas que han escrito, y si lo que tienen visualmente cumple con las cosas, ya lo pueden ir usando y ya no tienen que trabajar de más. Siempre traten de llegar a un límite, pónganse un límite de tiempo, pónganse un límite de bocetos, traten de tener las ideas claras para que puedan trabajar este proyecto en su portafolio y esto demuestre qué tan capacitados están ustedes para empezar un proyecto y, lo más importante, para terminarlo correctamente. Con eso van a tener un portafolio potente, un proyecto potente que les va a servir un montón para buscar trabajo, para hacer algún proyecto personal que ustedes quieran o para cualquier otro proyecto audiovisual en el cual quieran participar. Bueno, amigos, eso ha sido todo en el video de hoy. En este caso he querido mostrarles más o menos cuál es mi proceso que he seguido para la creación de todo este mundo, de este personaje, para mi portafolio. Si es que tú quieres armar un portafolio, es bueno que siempre los dibujos que vayas haciendo, las ilustraciones que vayas haciendo, las pienses como piezas de un rompecabezas más grande. En este caso puede ser tu portafolio digital, de ilustración, de creación de personajes, de sets, de lo que tú quieras. Entonces, mientras vayas trabajando en cosas, trata de pensar en algo un poquito más grande. Ármalo un pequeño proyecto, escríbelo para que tengas las notas o las cosas que tú quieras hacer. Organízate y vas trabajando en cada elemento que vayan aportando a esto más grande para que puedas tener un portafolio que entiendan la empresa que te va a contratar, que sabes
los procesos, sabes cómo diseñar, tienes todo un workflow de ilustración, tienes más o menos un proceso que tú sigues, que respetas, que ya te lo sabes de memoria, y eso está bueno. Así que nada, espero que te sirva un montón. Gracias por todos los que están comentando porque tengo nuevas ideas para videos futuros. De hecho, este era el último video que yo tenía anotado y no sabía qué más hacer. Así que buenísimo con todos los que me han dejado ideas porque ya sé qué hacer de acá a próximos videos. Hay cosas muy chéveres que les va a gustar un montón. Y si quieres pintar o saber más de cómo hago estas ilustraciones, tengo algunos tutoriales en Gumroad que los puedes ver. Te los voy a dejar por acá para que los veas. Y también tengo material gratuito para que te descargues mis pinceles o otras cositas que puedas encontrar por ahí. No te olvides de darle like al video, comentarlo porque me ayudas un montón para seguir haciendo más videos así. Y aparte porque el canal está creciendo rápido y eso está súper chévere, me siento muy contento por eso. Y nada, voy a seguir haciendo más videos, espero que te haya gustado que te sirva un montón. Y yo soy Juan Diego León y ya nos vemos en un siguiente video. Chao chicos.